Vía telefónica. Fernando Cruz, él es el presidente del Grupo Novartis en México. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, encantado de estar contigo. Feliz año, todavía se vale. Sí, todavía se vale, estimado Fer. Oye, preguntarte, pues, ¿cómo le fue a Novartis? Sobre todo porque un fenómeno que se dio en 2020, o al menos es lo que he visto digamos, en ciertas áreas, es que la gente se dejó de atender de otros padecimientos justamente por el miedo al COVID, ¿no? Entonces, la crisis de salud de la pandemia, pues, generó a su vez un problema de salud, y en ese contexto preguntarle, pues, ¿cómo fue para Novartis atravesar ese complicado 2020? Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues mira, efectivamente, como tú bien lo señalas, uno de los fenómenos que vimos el año pasado fue justamente ese. Y otro, pues, que hay que decirlo, es la saturación de hospitales que también se ha visto alrededor del mundo, ¿no? Como los hospitales, tanto públicos y privados, tuvieron que reconvertirse para atender a los pacientes de COVID, y las otras prioridades de salud, como diabetes, cáncer y algunas otras, dejaron de atenderse, ¿no? En alguna medida. Nosotros presentamos resultados esta madrugada, hora de México, al mediodía, hora de Suiza, Rodrigo, y afortunadamente puedo compartir contigo que, a pesar de ser un año muy desafiante para todos, en Novartis estamos entregando buenos resultados que nosotros atribuimos a una serie de medidas que en la compañía adoptamos temprano, cuando empezaba la emergencia sanitaria a nivel global, que nos han ayudado a entregar estos buenos resultados. Ahí te comparto que nuestras ventas están incrementando, presentan un incremento anual del 3%, con crecimiento prácticamente en todas nuestras unidades de negocio de un solo dígito, bajo, salvo nuestra unidad de negocio de medicamentos genéricos y biocomparables, que se mantiene con ventas flat, pero que sin duda nos posiciona de una manera adecuada para enfrentar los desafíos de este año, Rodrigo. ¿Y a qué atribuyes estos buenos resultados que ya aquí los estoy viendo? Y por supuesto, clave que vengas a compartirlos esta mañana aquí con nosotros. ¿A qué atribuyes? ¿Cuál fue la estrategia que siguió Novartis que permite tener un crecimiento en un año tan difícil? Mira, nosotros primero asumimos un compromiso tanto con la gente que colabora con nosotros como con la sociedad. Y a eso me refiero, a no ser un factor que contribuye a la cadena de contagio. Entonces tomamos medidas tempranas para hacer trabajo en remoto. Hicimos un compromiso también global de no despedir a ni un solo colaborador como resultado del COVID, lo cual pues también al interior genera certeza y refuerza el compromiso y el propósito que nuestros colaboradores tienen con la compañía. Y también pues, tomamos una serie de acciones para sumarnos a los esfuerzos globales que se están haciendo para combatir la pandemia. Por ejemplo, dispusimos de un fondo de $25 millones para donaciones a nivel global. De eso a México pudimos traer alrededor de $250,000. Estuvimos donando material de protección para los profesionales de la salud. Y hablando del negocio, pues hicimos un compromiso para seguir desplegando nuestra estrategia digital, Rodrigo, a nivel global. Novartis es una de las compañías pioneras de la industria farmacéutica en adoptar de manera temprana tecnologías que nos están ayudando, por ejemplo, a reducir de manera dramática los plazos que nos toma descubrir nuevos medicamentos. Por ejemplo, en México también seguimos desplegando esa estrategia digital a través de el lanzamiento en un año tan desafiante de nuestra tienda digital, por ejemplo, Rodrigo, de plataformas de telemedicina con consultorio móvil en México. Y esas son solo algunas de las acciones, Rodrigo, que desde mi perspectiva nos han ayudado a seguir entregando resultados. Ahí también, ya tú lo sabes, una buena parte de nuestra estrategia es a partir de las fusiones y adquisiciones. Seguimos invirtiendo en compañías muy innovadoras para seguir ampliando nuestro portafolio de innovación. Entonces yo creo que en conjunto son medidas que nos han ayudado a entregar un buen resultado esta mañana. Oye, en el caso de México, ¿cómo se comportó nuestro país? Pues en línea con esos resultados, mira, no es un crecimiento, digamos, acelerado, pero en un año tan desafiante, un crecimiento de 2%, que es aproximadamente lo que nosotros vamos a tener, ¿no?, que nuestra opción en México, lo vemos desde luego como una buena noticia, ¿no?, contrastado con algunas otras industrias que están teniendo, digamos, un entorno mucho más de frente que nosotros.
y eso pues desde luego nos compromete para seguir siendo un aliado protagónico, no solamente por lo que hace a los esfuerzos que se están haciendo aquí en México de manera local para atender la pandemia, sino también para contribuir a la recuperación económica, ¿no? Y ahí te puedo compartir que los planes que tenemos en México son continuar desplegando nuestra estrategia de inversión, particularmente en estudios clínicos. Nosotros venimos invirtiendo el orden de entre los 7 y 10 millones de dólares en estudios clínicos al año. Creemos que México tiene condiciones ideales para convertirse en un país de referencia regional, para seguir capturando más de la inversión que las compañías farmacéuticas hacemos en estudios clínicos. Estamos también, Rodrigo, concluyendo un laboratorio de calidad. Es una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares que está basada en México. La construcción ya está terminada, pero con la particularidad de que tendrá alcance regional. Estaremos dando servicios a distintos países en donde Novartis tiene operación, y eso es atípico en un laboratorio de calidad de industria farmacéutica que tradicionalmente tienen alcance local, ¿no? Entonces, los planes en México se mantienen como están. Yo te diría que incluso estamos doblando la apuesta, doblando nuestra inversión también de talento, porque vemos en México oportunidad y queremos seguir invirtiendo en el país. Qué buena noticia. ¿Cuántos, por cierto, cuántas personas trabajan en Novartis, en México? Mira, actualmente somos aproximadamente 1,400, 1,500 personas en toda nuestra operación en México, pero esto ha significado prácticamente en los últimos 5 años duplicar la planta que teníamos en México, y eso te da una idea de los compromisos que estamos asumiendo en México. No hay que olvidar que en Novartis México está ubicado un centro de servicios compartidos, que es de estos centros que tienen servicios de apoyo a la operación de la oficina, como recursos humanos, como legales, como área médica, tecnología, etcétera. Y ese centro de servicios, Rodrigo, le da servicio a todas las filiales del grupo Novartis, desde Argentina hasta Canadá, pasando por Estados Unidos, ¿no? Entonces también tener esa división contribuye al crecimiento que tenemos en México, por lo que hace al talento y a las inversiones que estamos haciendo en México. La verdad es que es muy positivo que, como lo mencionas, desde México se convierta en una plataforma interesante, por ejemplo, en este asunto de los análisis clínicos. Ahora, ¿cómo percibes que atravesó desde el punto de vista regulatorio? Pienso, por ejemplo, en la COFEPRIS México el 2020. ¿Qué dirías? Porque obviamente pues las prioridades se centraron obviamente en el COVID, ha habido cambios, etcétera, pero desde la óptica de Novartis, ¿cómo calificarías o cuál sería tu descripción del panorama? Pues mira, cuando lo que estamos viendo, hablando de los avances clínicos, es que la innovación se sigue generando. Es decir, las compañías farmacéuticas seguimos invirtiendo a nivel global en estudios clínicos. Esos estudios clínicos resultan en terapias, en medicamentos que son aprobados por otras autoridades regulatorias. Y para nosotros la aspiración es poderlos traer a México de manera acelerada, porque son tratamientos que virtualmente están demostrando cambiar la vida de los pacientes. En este momento las miradas están centradas en COVID, pero hay muchos otros tratamientos, como tú bien lo referías, por ejemplo, para cáncer, que están demostrando tener resultados que mejoran dramáticamente las expectativas de vida o la calidad de vida de los pacientes. Para poder traer eso a México es importante tener un ecosistema, un entorno regulatorio adecuado, a la altura de las mejores prácticas a nivel mundial, pues nuevamente para que esas terapias se puedan acelerar. Entonces yo creo que ahí tenemos áreas de oportunidad en México, primero para reanudar el diálogo de la autoridad con las compañías, que estamos en el mejor ánimo de cumplir con la regulación en México, y que además tenemos propuestas para coadyuvar a este diálogo y a este fortalecimiento. Y hacia finales del año, bueno, tuviste que hubo un anuncio, que hubo avances en lo que tiene que ver con los periodos que va a estar tomando la COFEPRIS para otorgar estas autorizaciones, lo cual vemos nosotros como potencialmente una oportunidad, pero sí creemos que hacia adelante sería valioso, sería útil que la autoridad pues nuevamente retome un diálogo intenso, un diálogo abierto, transparente con las compañías que regulan, no solamente el sector farmacéutico, Rodrigo. La COFEPRIS tiene supervisión por más del 10% del PIB del país. Ese es el peso específico, y nos parece que ahí
las compañías que estamos siendo reguladas por la COFEPRIS, pues estamos en el mejor ánimo de acercarnos nuevamente con la autoridad y retomar con más vigor la agenda que tenemos particularmente con la COFEPRIS. Sin duda clave. Me queda poco tiempo, Fer, pero preguntarte de lo que está haciendo Novartis en términos de encontrar medicamentos al COVID. Veo que están desarrollando, por ejemplo, la primera medicina oral para el COVID y otros coronavirus. Brevemente, cuéntanos cómo va ese frente. Pues sí, Novartis, nosotros no estamos digamos, en el rubro de las vacunas. Nosotros vendimos la división de vacunas hace mucho tiempo, pero ciertamente desde las áreas terapéuticas en las que estamos presentes, hemos estado participando de manera muy protagónica, te diría yo, en esta coalición internacional de 15 casas farmacéuticas globales que están solamente buscando la vacuna para tratar la enfermedad, sino tratamientos. Ahí hemos tenido algunos estudios clínicos, Rodrigo, como la hidroxicloroquina, por ejemplo, que es un medicamento de nuestra división de genéricos y que incluso pudimos donar a México para hacer los estudios clínicos en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Otro de nuestros medicamentos oncológicos, el ruxolitinib, también estuvo en fase de estudios clínicos, no entregó los resultados que todos hubiéramos querido, y lo que te quiero decir es que seguimos en esa búsqueda, sumando con colegas de otras casas farmacéuticas para encontrar tratamientos que son, te diría, igualmente importantes que la vacuna, porque la vacuna de alguna manera nos va a ayudar a prevenir, pero los tratamientos también a tratar a la gente que se va a seguir enfermando. Entonces ahí el compromiso que tenemos pues es de seguir redoblando los esfuerzos para poder identificar medicamentos que sean eficaces para el tratamiento de las complicaciones que genera el COVID. Pues lo seguiremos muy de cerca porque, como mencionas, además el asunto deja otras huellas más allá de la vacuna en términos de aquellos que van a seguir teniendo consecuencias a pesar de que ya no tengan la presencia del virus, y creo que ahí hay un papel fundamental el que van a jugar muchas farmacéuticas, como es el caso de ustedes. Fer, como siempre, muchas gracias. Muy agradecido, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí escuchamos a Fernando Cruz, el presidente de Grupo Novartis en México.